y sus dudas sobre el candente tema de inmigración. Y para esto ya me encuentro acompañada del abogado Douglas T. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Y bienvenido. Bueno, gracias. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está usted? Muy bien también. Y nuevamente quiero agradecerle por estar junto a la comunidad contestando las inquietudes que cada semana nuestra audiencia nos ha hecho llegar. Recuerde conectarse en vivo en toda nuestra plataforma digital de Progreso Hispano News. Envíenos sus preguntas, indíquenos de qué tema le gustaría que hablásemos en el siguiente programa. Recuerde, leemos sus mensajes también. Abogado, antes de comenzar a contestar las preguntas que la comunidad nos ha hecho llegar, me gustaría que habláramos primero con las personas sobre los espacios en blancos en los formularios de inmigración. Muchas personas, usted conoce, que a veces llenan sus propios formularios y hay espacios, temas como por ejemplo si no tienen un segundo nombre dejan el espacio en blanco, o si quizás viven en una casa o en un apartamento y si dice lo contrario no lo llenan. ¿Qué pasa con esos espacios en blanco, abogado? Sí, eso es un tema y algo bien importante que está pasando con los casos de la migración es que ahora con los formularios, en el pasado, técnicamente las instrucciones han dicho que tienen que llenar cada espacio, no se puede dejar nada en blanco. Pero muchas veces la migración no ha prestado atención cuando alguien ha dejado algo en blanco. Y, por ejemplo, cuando llena una aplicación para la visa U, hay que poner su nombre completo. A veces alguien solo tiene dos nombres, primer nombre y apellido, no tiene segundo nombre y no ha puesto su segundo nombre. O posiblemente alguien ya pide la información de su última dirección afuera de los Estados Unidos y hay un lugar para un estado, pero no existe estado en este país, existe solo departamento o solo algo, bueno, diferente. Y ha dejado en blanco esta parte. Entonces, eso es algo que en el pasado normalmente nunca ha afectado las aplicaciones, pero pues con los comienzos de diciembre del año pasado, 2019, la inmigración empezó a cambiar sus procesos, sus reglas de cómo manejan esta situación. Y lo que nosotros vimos, primero con las aplicaciones para la visa U y segundo las aplicaciones para el asilo, es que la inmigración empezó a rechazar cualquier aplicación en que alguien dejó algo en blanco que debe haber puesto ya un NA, o bueno, decimos en inglés N/A, o pone un NA porque significa que no aplica, o puede escribir none, que significa ya ninguna. Entonces, es algo bien importante porque para algunas personas y para algunos casos la inmigración ya rechazó su aplicación y faltó una fecha de límite ya bien importante. Entonces, por ejemplo, la visa U, la certificación solo está vigente para 180 días o con la aplicación de asilo tiene que aplicar antes de cumplir un año aquí en el país, normalmente en los casos. Entonces, es algo que ha afectado a muchas personas y nosotros ya, bueno, tuvimos un caso en diciembre de 2019, o pues metimos a los principios de enero de este año, 2020, una aplicación para la visa U y nosotros habíamos puesto NA en cada pues, espacio que estaba blanco en la aplicación. Y el cliente no tiene segundo nombre y lo que pasó es que la inmigración rechazó su aplicación para la visa U. Gracias a Dios conseguimos otra certificación de la visa U para que podamos aplicar para la visa U para el cliente porque había vencido pues la primera certificación para la visa U, pero es algo muy importante y nosotros ahora como abogados en cualquier aplicación que metimos a la inmigración, que es I-130, que es N-400, que es 765, que es bueno la aplicación de asilo, la I-918 de la visa U, cualquier aplicación que enviamos a la inmigración, si tiene un espacio que está blanco, ponemos NA, aun si, bueno, no aplica, aun si cuando llena eso es algo bien interesante, es si va al sitio de la inmigración y llena un formulario por el sitio de la inmigración, hay formularios que depende de su respuesta, no se puede poner NA por máquina, por la computadora. Es, por ejemplo, si llena una pregunta que dice si usted está casada y si usted dice que no, el formulario no permite que ponga ninguna información, ningún dato de su esposo.
pero la inmigración requiere que pone NA en este blanco para indicar que no aplica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo para clientes es que llenamos los formularios por la computadora, por internet, por máquina, y nosotros llenamos todo lo que podemos. Pero en las aplicaciones, cuando no podemos poner algo a causa de cómo está el formulario en la computadora, escribimos por mano NA en el blanco para asegurar que no hay nada en blanco en el formulario. Entonces, es algo bien importante porque otra vez si no llena todo el formulario y si no pone NA en cualquier blanco donde hay espacio, entonces la inmigración ya se puede rechazar su aplicación y al fin del día puede ser consecuencias muy graves. Puede salir una orden de deportación, puede salir puede pasar que alguien ya no recibe la residencia o un permiso de trabajo, un beneficio para que ya fue elegible solo a causa de no poner NA en un espacio ya blanco. Entonces, como siempre, si tienen cualquier pregunta, recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Pero un detalle que es bien importante a la comunidad porque la inmigración al comienzo solo aplicó esa nueva regla a las aplicaciones de asilo y la visa U, pero yo creo que ahora está aplicando esa regla a cualquier aplicación. Entonces, pues, como siempre con la inmigración hay que cuidarse. Gracias. Pero algo un poquito raro, abogado, ¿no? Porque usted dice que recién a partir como de enero, de diciembre para acá, fue que la administración del presidente actual está haciendo esa situación de rechazando peticiones que no tienen todas las casillas, los casilleros, que no pueden quedar en blanco, ¿no es cierto? Entonces, el énfasis es decirle a las personas, cuando las personas llenan a veces sus propios formularios, que no pueden dejar ninguna casilla sin llenar. Sí, y es algo un poco raro, pero es algo un poco raro, pero igual es algo que nosotros parecido a lo que hemos visto con este presidente. Es que, yo llevo más de 8 años como abogado trabajando en los casos de la inmigración. Nunca he tenido ningún problema con dejar un espacio en blanco. Y eso es algo que, como todo con el presidente, están poniendo ya más estricto, las reglas, los procesos, todo. Raro, pero es pues parecido a lo que hemos visto. Ok, abogado. Muchísimas gracias, abogado, por esta importante información para la comunidad y los espacios en blancos que no deben quedar en los diferentes formularios de las peticiones que las personas suministran al servicio de inmigración. Recuerde seguirnos en vivo en Progreso Hispano News. Puede conectarse y colocar su pregunta para que el abogado Douglas en vivo sea respondida. Vamos a comenzar contestando la pregunta de una seguidora que por YouTube dice: Marlene Márquez, ¿cuánto tiempo tarda para dar respuesta a una extensión de visa de turismo si se hace 45 días antes de vencerse? Bueno, gracias por su pregunta, y eso es una buena pregunta que nosotros hemos recibido de muchos clientes recientemente a causa de, claro, la coronavirus ya pues realmente empezó aquí en los Estados Unidos en como marzo. Entonces hay algunas personas que en abril, mayo metieron a la inmigración aplicaciones para una extensión de su visa turista, y ahora ha pasado 4 o 5 meses y pues están esperando para una respuesta para ver qué es lo que va a pasar con su caso. En esta situación lo que estamos viendo es que está tardando normalmente como 4 a 6 meses para que la inmigración tome una decisión en su aplicación para una extensión de su estatus. Entonces, es algo que posiblemente no va a recibir por algunos meses, 4 a 6 meses, sea posible aún más, una respuesta de la inmigración. Algo importante es que la aplicación para una extensión de su estatus de la visa B2 solo puede ser vigente para 180 días. Entonces, si ha pasado, por ejemplo, 150 días desde cuando se venció su aplicación para una extensión de su visa turista, de su estatus de visita, entonces va a tener que meter otra aplicación para una extensión de estatus para cubrir otros 180 días. Entonces, algo
algo un poco raro bajo la ley, pero bueno, si está en esa situación, vale la pena hablar con un abogado de inmigración para preguntarle, bueno, qué debo hacer para mi caso, para asegurar que estoy haciendo todo correcto. So, gracias por su pregunta y buena suerte. Gracias, abogado. Francisco Díaz pregunta: mi hermana es ciudadana americana y me pidió en el 2000. Mi caso está aprobado, pero dicen que no hay visas disponibles. ¿Cuál es su consejo? ¿Es esto verdad? Bueno, gracias Francisco por su pregunta. Las peticiones familiares y pues las peticiones de un hermano para una hermana o pues una hermana para su hermano en este caso. ¿Tarda tanto? ¿Son 20 años? Tarda tanto, depende del país, de qué país es la persona. Yo creo no que, dice. pues no dice, pero me imagino que posiblemente usted, Francisco, es de México y es formalmente ahora para México. Yo creo que están en como de 28 o algo así. Entonces eso significa que la inmigración está procesando las peticiones, las I-130, está permitiendo que la gente que tiene la I-130 aprobada, basado en una petición familiar a través de su hermano, que fue aprobado en como 98, ahora están procesando las aplicaciones para la residencia. Entonces, es algo que desgraciadamente Francisco posiblemente va a tener que esperar algunos años más, no sé exactamente cuánto tiempo, pero yo creo que ahora para México están como 98 o algo así. Entonces, recomiendo que usted hable con un abogado de inmigración para preguntar si hay alguna forma para acelerar el proceso, pues o para aplicar para otro beneficio antes de cuando ha pasado, pues antes de ya esperar 2 años, 3 años, así, pero probable que no, probablemente solo va a tener que esperar. Pero otra vez ya vale la pena hablar con un abogado de inmigración para preguntarle qué se puede hacer. So, gracias y buena suerte con su petición, Francisco. Gracias, abogado. Andrea García pregunta: mi esposo está arreglando los papeles de mis 2 hijos menores de edad. Teníamos la cita para el 26 de abril, pero nos la suspendieron por el COVID-19. ¿Será verdad que por eso fue suspendida? Gracias por esta Andrea. Andrea, eso es una buena pregunta. Y sí, es que ya, yo creo que la fecha siempre, pues nunca voy a olvidarme la fecha que yo pienso que empezaron las cosas fue el 13 de marzo, que fue un viernes, que fue dicen en inglés Friday the 13th, un 13, un viernes, pero es algo que básicamente después de como los mediados de marzo, la inmigración ya suspendió las entrevistas aquí dentro de los Estados Unidos para la residencia, pero también las citas en las embajadas. Y desfortunadamente muchas de las embajadas afuera de los Estados Unidos siguen ya cerrados y por eso desfortunadamente tenemos clientes que han estado esperando 6, 8 meses aún más para sus entrevistas o fuera del país. Entonces me imagino que va a tener que seguir esperando. Lo bueno que nosotros hemos visto en las últimas semanas es que la inmigración está empezando a hacer citas de nuevo para las personas que tienen aplicaciones para la residencia, para un ajuste de estatus que está aquí ya dentro de los Estados Unidos. Entonces, si los hijos de usted ya sí están esperando sus citas fuera de los Estados Unidos, me imagino que estarán esperando probablemente unos meses más, pero ya si tienen sus citas aquí dentro de los Estados Unidos, espero que pronto ya reciben las nuevas citas para sus aplicaciones para la residencia. So, gracias por su pregunta y buena suerte con su caso, Andrea. Gracias, abogado. Seguimos contestando las preguntas de nuestra audiencia. Si usted no ha puesto su pregunta, aún tenemos tiempo hasta la 1:30 para poder contestar alguna inquietud que usted tenga sobre inmigración. Mariana Zambrano pregunta: en mi clínica de hemodiálisis me dijeron que pida Medicare para poder ayudar en pagar mis gastos médicos que me ocasionan esta enfermedad. Pero un amigo que me prepara los taxes me dijo que eso me podría afectar en el futuro, que deseo hacerme ciudadana. ¿Eso es verdad? Bueno, gracias Mariela por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y en general, normalmente recibe el Medicaid, no va a afectar una aplicación para la ciudadanía en el futuro. Hay algunas excepciones y pues algo bien importante es si alguien es residente, siempre dice la verdad en una aplicación para un beneficios con la inmigración. Hay una pregunta en la aplicación para la ciudadanía que yo estaba revisando hoy día con un cliente
Y la pregunta es si usted en algún momento ha mentido en una aplicación para recibir beneficios del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso es algo totalmente diferente, pero siempre yo digo a clientes, pues si tienen una pregunta sobre un beneficio, y especialmente pues porque hemos visto tanto en las noticias recientemente de la cuestión de la carga pública, pero siempre yo digo a clientes, primero, si va a aplicar para un beneficio público, hay que decir 100% toda la verdad en su aplicación. Y segundo, antes de aplicar para cualquier beneficio público, ya vale la pena hablar con un abogado sobre su caso para preguntarle si o no recibir ese beneficio va a afectar a su caso. Entonces, gracias por su pregunta, y yo recomiendo que el beneficio, que usted hable directamente con un abogado o una abogada de inmigración para hacer esta pregunta. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Patti García pregunta, abogado, ¿una persona que tiene antecedentes penales por violencia doméstica puede pedir a su cónyuge? Hablo de segundas nupcias, ya que fui divorciada. Bueno, gracias por su pregunta, y es algo que está preguntando él, si ha tenido una convicción por violencia doméstica, si puede pedir a otra pareja en el futuro, ¿correcto? Sí, una persona que, o sea, no sé por quién se refiere, ¿no? Pero está diciendo que una persona que ha tenido antecedentes penales por violencia doméstica, si es que puede pedir a su cónyuge. Bueno, eso es una buena pregunta, y es algo como abogado siempre casi se me olvida hacer una pregunta al ciudadano o la residente de los Estados Unidos si tiene récord criminal cuando está pidiendo a un familiar que no es ciudadano o residente, porque muchas veces como abogados pensamos solo en, bueno, cuál es la historia criminal de la persona que está aplicando o pues la inmigrante, y en esa situación eso es una buena pregunta. Hay una ley bien importante que se llama The Adam Walsh Act. No sé, pues la ley de Adam Walsh es lo que dice en español, y es una ley que dice que si alguien tiene una historia criminal con cargos específicos y, por ejemplo, abuso de un niño o algo así, no se puede pedir a un familiar para la residencia. Es algo que de la verdad yo tendré que revisar bien la ley para ver si o no violencia doméstica afecta a esta situación. Pienso que no, pero me gustaría estar 100% seguro, y como siempre yo he dicho en este show, la intersección de la ley de inmigración y la ley criminal es una de las partes más complicadas de toda la ley. Entonces vale la pena de hablar con un buen abogado de inmigración antes de empezar el proceso, porque bueno, claro, si la inmigración niega su petición o una aplicación para la residencia para su esposa, ya va a perder mucho dinero. Entonces en esa situación, antes de tomar cualquier paso en su caso, recomiendo que hable con un abogado de inmigración sobre su caso. Gracias por su pregunta. Claro, y al menos pues en este país, como usted como abogado también lo conoce, que la violencia doméstica pues es muy penada, ¿no? Es un cargo bastante fuerte. Sí, Seguimos contestando las preguntas. Mario Andrade pregunta, yo tengo un hijo ciudadano americano que nació en Chicago, pero lo tengo viviendo en México con su abuelita desde que tenía 4 meses de edad, porque enviudé. Él ya tiene 11 años. Quiero saber si eso le afectaría algún día que él quiera regresar a Estados Unidos. Él tiene la ciudadanía mexicana que yo le arreglé por ser mi hijo. Okay. Bueno, gracias Mario por su pregunta. Eso es una buena pregunta, y igual hablamos con clientes con frecuencia sobre este tema. La respuesta breve sería que lo bueno es que esto no va a afectar el caso de su hijo, y hay algunos puntos ya bien importantes. Primero, lo bueno es que cuando alguien es ciudadano de los Estados Unidos, puede salir de los Estados Unidos para, 50 años y no importa, no va a perder, bajo la ley que tenemos ahora, no va a perder su ciudadanía. Porque nació aquí en este país, perdón, ¿no? Correcto, porque nació aquí en el país, o también si había arreglado la ciudadanía por medio de naturalization, por haber aplicado por la ciudadanía.
Entonces, eso es lo menos que en general, y hay algunas excepciones, pero cuando alguien ya recibe la ciudadanía en los Estados Unidos, no tiene como riesgo de perderlo. Y eso es porque siempre recomendamos a clientes, si usted es residente de los Estados Unidos y ya cumple con los requisitos para aplicar para la ciudadanía, vale la pena de aplicar para la ciudadanía lo más pronto posible. No solo para votar, pero también porque la residencia, aunque dicen que es la residencia permanente, no es permanente. Ya se puede perder. Sí. Por cosas criminales, pues puede perderlo con pasar demasiado tiempo afuera de los Estados Unidos. Entonces, siempre recomendamos otra vez a clientes que si es residente permanente, que aplica para la ciudadanía lo más pronto que pueda. Segundo cosa importante es que en general los Estados Unidos normalmente permite el doble nacionalidad. Entonces, si alguien, por ejemplo, ya pues tiene papás de México, aunque nació aquí en los Estados Unidos, se puede aplicar normalmente para un pasaporte para la ciudadanía de México también. Hay algunos países que no permiten doble nacionalidad. Por ejemplo, yo creo que Japón no lo permite. Yo creo que, algunos países en Asia, pero en general, normalmente los Estados Unidos permite el doble nacionalidad. Pero el único efecto que yo veo para el caso de su hijo es si él quiere, por ejemplo, pedir a usted en futuro, cuando cumple los 21 años, porque alguien que es ciudadano de los Estados Unidos, que tiene más de 21 años, se puede pedir a sus papás, normalmente ya se puede pedir a sus papás. Entonces, si él sigue viviendo en México, pero quiere peticionar a usted para venir a los Estados Unidos, Mario, entonces él va a tener que establecer lo que se llama su domicilio aquí en los Estados Unidos. Entonces él va a tener que mostrar a la migración, mira, yo no solo soy ciudadano de los Estados Unidos, pero yo también vivo allá, trabajo allá, tengo ya conexiones allá y tengo entendido ya vivir allá. Entonces algo que recientemente hemos visto algunos problemas con esto en algunos casos, pero mejor, no va a afectar a su hijo hasta cuando cumple los 21 años si quiere pedir a usted como papá. Gracias por su pregunta y buena suerte con su caso, señor Mario. Gracias, abogado. Angelita Vázquez pregunta, soy Dreamers y mi pregunta es, ¿cuánto va a costar la renovación de DACA? Si solo la van a dar por un año, ¿será la mitad de lo anterior, que era por 2? Eso es una buena pregunta. Razonable la pregunta de esta soñadora. Bien razonable y desafortunadamente la ley de migración a veces no tiene razón. Entonces, eso es una buena pregunta y la primera vez que yo lo había escuchado, y eso es porque yo me reí, y pues después de tantos años de trabajar en la inmigración, como siempre he dicho, la inmigración para aprobar cualquier cosa siempre quiere ya su dinero, y eso es lo triste de la situación de DACA, es que primero la gente van a tener que aplicar para renovar DACA por el momento una vez al año. Primero es algo importante. Segundo, que desafortunadamente la gente van a tener que pagar un poco más para, lo siento, posiblemente no va a tener que pagar más, tengo que chequear para ver qué es lo que dice, pero por el momento, cada vez que aplica para renovar DACA, tiene que pagar. Hay que pagar. $495 para lo de la inmigración, aparte si trabaja con un abogado, lo que cobra un abogado para el caso. Entonces, para muchas personas, esto va a ser un cambio bien costoso, porque estamos hablando a lo mínimo $495 más al año. Y tengo que chequear para ver si va a incrementar esta tarifa, porque como habíamos hablado la semana pasada, van a incrementar las tarifas de la inmigración. No estoy seguro si o no esto va a cambiar lo de DACA, pero por el momento lo siento, desafortunadamente sí, va a tener que aplicar 2 veces 2 veces cada 2 años. Entonces va a tener que aplicar una vez al año ya para renovar su DACA, y desafortunadamente la inmigración no está dando un descuento de 2 por 1, va a tener que pagar para los 2. Lo siento y gracias por su pregunta. La inmigración quiere sacar más dinero para seguir financiando sus actividades. Sí. Gracias, abogado. Amilcar Vélez pregunta, ¿puedo pedir a mi hijo menor de edad que está en Honduras si soy residente?
Bueno, gracias Amilcar por esa pregunta. Eso es una buena pregunta y algo que sí, gracias a Dios la ley permite que alguien que es residente de los Estados Unidos pide a sus hijos. Es algo interesante que alguien que es residente puede pedir a sus hijos que son menores de edad, y este proceso tarda como 2 años más o menos. Se puede pedir a sus hijos que son mayores de edad también. Este proceso para Honduras ahora yo creo que está tardando como 6, 7 años, algo así. El único tipo de hijo que un residente no se puede pedir sería un hijo casado. Entonces, si su hijo ya está casado, me imagino que pues con ser menor de edad probablemente no está casado, pero si un hijo ya está casado, entonces solo un ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a un hijo casado. Un residente no se puede pedir a un hijo casado. Otra vez, porque ya el proceso sería más rápido cuando su hijo es menor de edad, si solo tiene pues como 15, 17 años, algo así. Recomiendo que se hable con un buen abogado de inmigración lo más pronto posible para preguntarle cuánto tiempo va a tardar el proceso, cuánto cuesta todo esto. Porque otra vez con su hijo, con ser menor de edad, con menos de 21 años, el proceso posiblemente va a tardar como 2 años, algo así, para que él arregle la residencia. Si llega a tener más de 21 años, entonces el proceso será mucho más tardado, como 5 o 7 años, algo así. Y otra cosa, solo para decirle, sería, no sé exactamente cómo arregló usted la residencia, pero posiblemente depende de cómo arregló usted, Amilcar, la residencia. Posiblemente sería una ruta aún más rápida para su hijo. Entonces, otra vez vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración para preguntar, ¿debo hacer una nueva petición para mi hijo? O si su hijo ya se puede emigrar bajo su petición, si fue por medio de una petición familiar o por medio de su trabajo o algo así. Siempre eso es algo que siempre yo pregunto a clientes, cómo recibió usted la residencia, para que podamos saber cuál es la forma más rápida, la ruta más rápida para pedir a su hijo. Gracias por su pregunta, Amilcar. Gracias, abogado. Alfredo Chabelas pregunta, quisiera saber si puedo arreglar, tengo la protección de la 245I, mi hijo el año que entra cumple 21 años. El problema es que en el año 2000 me agarraron 2 veces en el mismo día. ¿Podré arreglar? Bueno, gracias Alfredo por su pregunta, y eso es, nosotros hemos visto mucho este caso y es una buena pregunta. Y la respuesta breve sería posible que sí. Una pregunta que nosotros hacemos a cada cliente con quien hablamos es la pregunta de si en algún momento ha sido arrestado por la inmigración. Lo bueno es que a veces afecta a un caso, pero a veces no. Entonces, lo que pasó muchas veces en la frontera en como 2000, 99, 2000, 2001, es que la inmigración no deportó a una persona en esa situación. Muchas veces la persona recibió lo que se llama voluntary return o salida voluntaria, que significa que básicamente la inmigración arrestó a esta persona en la frontera, que normalmente fue de México. Entonces, la inmigración arrestó a esta persona en la frontera. La inmigración sacó solo una huella y la foto de la persona. Y el oficial de la inmigración, o un oficial de la inmigración, mandó a esta persona para México de nuevo. Y el oficial dijo, pues, mejor suerte mañana. Y la persona ya pasó el mismo día sin papeles o el próximo día sin papeles. Otra vez las cosas fueron totalmente ya diferentes en esta época. Muchas veces no dieron orden de deportación. Entonces es algo que bajo la ley lo bueno es que hay una forma para pedir sus huellas de la inmigración. Puede sacar sus huellas y pedir su record bajo sus huellas de la inmigración para ver si usted recibió solo la salida voluntaria, voluntary return, o para ver si usted recibió algo que se llama una orden de deportación, que posiblemente cambiaría el análisis para su caso. Entonces, señor Alfredo, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración probablemente para pedir los records bajo sus huellas. Y segundo, para asesorar si uno es elegible para la residencia basado en la 245I cuando su hijo ya cumple los 21 años. Y pues va a tener que esperar para que él cumple los 21 años para pedir a usted. Gracias a Dios hemos tenido aplicaciones parecidas que fueron aprobadas recientemente. Entonces otra vez ya vale la pena hablar con un abogado sobre su caso. Gracias, señor Alfredo, por su pregunta.
Gracias, abogado. Contestaremos la última pregunta de Juana García, que dice lo siguiente. Abogado, vivo en Nueva Orleans y he vivido aquí durante 15 años y 10 años en Massachusetts. ¿Qué proceso es más rápido para mi legalización? ¿Casarme con un ciudadano o que mi hijo me ayude? Él cumplirá en enero 21 años y mi récord en todos los aspectos está limpio. No he solicitado ayuda financiera del Estado, ni siquiera por la pandemia. ¿Qué es más rápido, casarse o que el hijo lo que cumpla los 21 años? ¿Cuál pesa más? Gracias, Juana, por su pregunta. Pues, como siempre hablamos en este show, hay que casarse por el amor, no solo por los papeles. Exactamente. Depende de la verdad, Juana, cómo entrar al país. Posiblemente la ruta será parecida por ruta del matrimonio o por ruta de su hijo, pero depende también cómo entró al país, cuál es su historia. Todo esto. Entonces, lo bueno es que en este momento, si alguien tiene, por ejemplo, si usted, Juana, había entrado con visa turista hace 20 años, si no tiene ningún récord con la inmigración ni tampoco con, ningún récord criminal, y si su hijo, que tiene los 21 años, quiere pedir a usted, o pues también si tiene un novio con quien pues tiene 5 años y está empezando a casarse y él es ciudadano de los Estados Unidos, que quiere pedir a usted, las dos peticiones salen en el mismo tiempo. Entonces, la petición de un hijo que tiene 21 años, que es ciudadano de los Estados Unidos, o la petición de un esposo que es ciudadano de los Estados Unidos, los dos salen al mismo tiempo, pero vale la pena hablar con un abogado para revisar toda su historia, para asegurar que usted es elegible y para ver si hay alguna ventaja de aplicar por medio de su esposo o por medio de su hijo. Gracias, Juana, por su pregunta y buena suerte con su caso. Gracias, abogado, por estar nuevamente aquí junto a la comunidad contestando las preguntas de inmigración. Bueno, de nada, y como siempre, gracias al Progreso Hispano por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Y a usted, querida audiencia, también queremos agradecerles el habernos enviado sus preguntas como lo hacen cada semana. Un verdadero placer para mí haber estado junto a ustedes en otra entrega de Encuentro Migratorio. Será hasta la próxima semana.